Once again, we want to welcome everyone who's joined us. Una vez más, le damos la bienvenida a aquellos que se unieron a nosotros. Give me one more minute here. Still getting used to all the buttons. En un minuto más, me estoy acostumbrando a los nuevos botones. Hopefully, I'm still here and you're still there. Espero que yo esté aquí todavía en vivo y ustedes también. We are Sermon Online. We're here every Monday night at 7 p.m. Y somos el Sermón Online. Estamos aquí los lunes en las noches a las 7 en punto. We are live on Zoom, we're live on YouTube, and we're also now recording this meeting. Y estamos en vivo por Zoom, por YouTube y estamos grabando el servicio. If you've missed a meeting or want to go back and hear previous messages, all of these messages are recorded. Si usted quiere escuchar un mensaje de nuevo o se perdió alguno, estos mensajes son grabados. And there are several ways you can listen to them. Hay diferentes formas en que los puede escuchar. All of the audio recordings are kept on our website, which is sermononline.org. Todos nuestros mensajes de audio están archivados en nuestra página, la cual es sermononline.org. And whenever there are notes that go along with the message, they're also found there along with the audio recording. Y cuando hay notas disponibles para diferentes mensajes, también se encuentran junto a las grabaciones de audio en esa página. And if you have access to YouTube and you prefer to watch a video, Si usted tiene acceso a YouTube y prefiere ver un video, our channel on YouTube is at Sermon Online ORG, no dot. nuestro canal en YouTube, escuche bien, es @sermononlineorg sin punto. And if you go there, you'll see a number of previous videos and you can click on them and watch them there. Y si visita el canal, va a ver videos ya archivados allí, puede escucharlos, puede verlos. There's also a little button there that you want to click on where you can subscribe to the channel. También hay un botón para suscribirte al canal. That'll make it easier in the future for you to get the messages and updates and other kinds of things. Eso facilitaría volver a ese canal en reuniones futuras. I want to get right into the message tonight. Y quiero pasar de inmediato al mensaje esta noche. This is going to be part 4 and hopefully the final part Esta va a ser la parte 4 y espero que sea la última parte of a series that I began called The God of the Valleys. de una serie que comencé, la cual llamé El Dios de los Valles. We have a lot to cover tonight, and I'm going to do a very quick review. Tenemos mucho que cubrir esta noche, así que voy a hacer un repaso muy breve. We took the title of this message from a story in the Old Testament in 1 Kings chapter 20, Y tomamos el título de este mensaje de un pasaje del Antiguo Testamento, Primera de Reyes, capítulo 20, where one of the enemy nations of Israel, the Assyrians, cuando una de las naciones enemigas de Israel, los sirios, they were badly defeated by the Israelites. fueron, Israel hizo estrago en ellos. And their king, Ben-Hadad, said, well, it's only because we were in the mountains that they were able to defeat us. Y el rey de los sirios, Ben-Hadad, dijo que es solo porque tu Dios es Dios de las montañas y no de los valles que nos pudieron derrotar. Their gods are the gods of the hills, but not of the valleys. El Dios de ellos es Dios de las montañas, pero no de los valles. So the following year, he got Israel down into a valley because he thought we can beat them here. Así que el año siguiente él logró reunir a Israel en el valle porque pensó que ahí los podía derrotar. But how many of you understand God sees and hears everything? ¿Cuántos de ustedes saben que Dios oye y ve todo? And he heard what this king had said. Y él escuchó lo que dijo ese rey. And so he raises up a prophet and sends that prophet to the king of Israel. Así que él levanta un profeta al cual envía al rey de Israel. And here's what he said. Y esto es lo que dice el profeta. Because the Assyrians think the Lord is a God of the hills and not a God of the valleys, Porque los sirios piensan que Dios es Dios de los montes y no de los valles. I will deliver this vast army into your hands, and you will know that I am the Lord.
Yo voy a entregar todo este ejército en tus manos y sabrás que yo soy Jehová. Notice God himself wanted to clarify and declare, I am both the God of the hills and the God of the valleys. Y noten que Dios mismo quería establecer claramente que yo soy Dios de los montes y de los valles. And God gave Israel a mighty victory in that valley. Y Dios le dio a Israel una gran victoria en aquel valle. 100,000 Assyrians were destroyed in one day. 100,000 hombres de a pie de los sirios murieron en un día. And if you've been following along in this series, you'll know that a lot of significant things happen in valleys. Y si usted ha seguido esta serie las pasadas semanas, se dará cuenta que eventos muy significativos suceden en los valles. But we often make the mistake, and I'll definitely include myself here. Y a veces cometemos el error, me incluyo. We don't like to be in low places. We don't like to be in valleys. No nos gusta estar en lugares bajos, no nos gustan los valles. We like to be on the mountaintop. Nos gusta estar en el tope de la montaña. And we may not come out and say it, but secretly in our hearts, we kind of think, well, God gives better victory when we're on the mountaintop than we're in the low places of life. Y quizás lo pensamos en secreto, pero no lo exteriorizamos. Quizás declaramos en nuestra mente, mira, Dios da las mejores victorias en el tope de la montaña, pero no en lugares bajos. But we've looked at a number of valleys that are named in the Bible, Y vimos un sinnúmero de valles que son nombrados en la Biblia and often the names themselves are significant. y a menudo los nombres en sí son muy significativos. The King's Valley, El Valle del Rey, the Valley of Tears, el Valle de Lágrimas. very significant names that represent something that happened in that valley. Y nombres muy significativos que representan algo que aconteció en ese lugar. And I would suggest, if you're interested, to get a concordance and look up each and every one of these valleys. There are about 35 of them that are named in the Bible. Y si le interesa, le sugiero que obtenga una concordancia y estudie cada uno de estos valles. Hay sobre 35 nombrados en la Biblia. We've broken them down into 7 groups, and sometimes we've lumped 2 or 3 valleys into one group because of similarities. Y los desglosamos en un grupo de 7 y muchas veces agrupamos 2 o 3 en uno solo porque comparten similitudes. So we started in the valley of Eshcol, which stands for grapes. Así que comenzamos en el valle de Escol, que significa valle de uvas. It was named after the place in the promised land where the 12 spies went in and brought back samples of the first fruit. Y fue así llamado porque ahí fue el valle donde los 12 espías de Israel fueron a espiar la tierra prometida y hallaron los primeros frutos. It speaks of God's abundance. Habla de la abundancia de Dios. It speaks of a first taste, a first fruit of much more to come. Y habla de un primer gustar de las cosas por venir. It's an experience that God often gives us very early in our journey, so we know there's much more to come. Es una experiencia que Dios a menudo nos da en los inicios de nuestra travesía con Él para mostrarnos que hay mucho más por venir. The second group of valleys, we put 2 together. One is called the Valley of Vision, and one is the King's Valley. Y el segundo grupo de valles pusimos 2 juntos. Uno es el Valle de la Visión y el otro es el Valle del Rey. King's Valley is where Abraham met King Melchizedek. Y el Valle del Rey es donde Abraham se reunió, se encontró con el rey Melquisedec. And we saw that King Melchizedek actually is the Holy Spirit. Y vimos que el rey Melquisedec es en realidad el Espíritu Santo. We need a revelation. Necesitamos una revelación. We need a vision. Necesitamos una visión. Not just one 30 years ago or 50 years ago, but we need a fresh vision, a fresh revelation now. No solamente una que tuvimos hace 30 o 50 años, sino una fresca, nueva, hoy. And we need to visit that King's Valley often to get fresh vision and revelation from the Holy Spirit. Y debemos visitar ese Valle del Rey frecuentemente para obtener una visión nueva del Espíritu Santo. What does God want from my life in this new year?
¿Qué quiere Dios hacer en mi vida en este nuevo año? What does God want for the church in this new year? ¿Qué quiere Dios de la iglesia en este nuevo año? Don't go hunting around on the internet to try to find the answer for that. Press into the King's Valley and get revelation from the Holy Spirit. No trate de encontrar la respuesta en el Internet, sino que métase en el Valle del Rey para obtener esa respuesta del Espíritu Santo. I think the King's Valley is probably my favorite, and we could talk much, much more about it. Y yo creo que el Valle del Rey es mi favorito y podemos hablar mucho más de él. The third group of valleys we looked at all seem to represent some kind of trouble. Y el próximo grupo de valles, todos representan un tipo de problema. One of them, that's actually what the name is, Valley of Achor, the Valley of Trouble. Uno de ellos, de hecho, se llama de ese modo, el Valle de la Turbación. Another one is the Valley of Baca, which stands for tears. El otro es el Valle de Lágrimas. But we also added a third valley, Baraka, which means praise. Y añadimos un tercer valle, Veraca, que significa alabanza. And we saw that in these valleys, although they represent conflict and trouble and sorrow, Y vimos que en estos valles, representando turbación, problemas, lamento, they were places where God turned it around completely. eran lugares donde Dios cambiaba las cosas completamente. And so God Himself states, I'm going to change the valley of Achor into a door of hope. Y Dios mismo dice, yo voy a cambiar el valle de la turbación en un valle de esperanza. We need hope, Necesitamos esperanza, especially when we're facing troubles and afflictions and difficulties. We need to see a door of hope in front of us. especialmente cuando estamos enfrentando problemas y dificultades. Necesitamos ver una puerta de esperanza frente a nosotros. God turns the valley of tears into pools of living water. Y Dios cambió el valle de lágrimas en fuentes de aguas. And as often is the case in the Bible, Israel faces tremendous opposition. Y como es frecuente en la Biblia, Israel enfrentaba una gran oposición. They're outnumbered by their enemies. It seems hopeless. Están sobreabrumados por los enemigos, están sin esperanza. God did that for King Jehoshaphat. Dios hizo eso por el rey Josafat. They were surrounded by enemies, outnumbered by enemy nations. Estaban rodeados y excedían en número los enemigos de Israel. God said, don't worry about it. Dios dijo, no se preocupen, You're not going to need a sword. no van a necesitar una espada. Just get the singers with the tambourines and the musical instruments out in front. Solamente mantengan los instrumentos de alabanza y los cantores al frente. Sounds ridiculous. Suena ridículo. And go against the enemy singing praise. Y vayan contra el enemigo cantando alabanzas. Singing the Lord is good and his love and kindness endure forever. Cantando Dios es bueno y su fidelidad y su bondad es para siempre. And God gave them such a mighty victory, they named that place the Valley of Baraka, the Valley of Praise. Y Dios le dio tal victoria que ellos nombraron aquel valle, el valle de Veraca, el valle de la alabanza. So, although we probably wouldn't choose to be in a valley, Y aunque probablemente nosotros escogiéramos no estar en un valle, there are often places where God wants to show he can turn our mourning into dancing. hay lugares donde Dios quiere mostrar que puede Él cambiar nuestro lamento en baile. He can turn our weeping and our troubles into hope and joy. Puede cambiar nuestras lágrimas, nuestros problemas en gozo y en paz. And that's my prayer for all of us. And I hope that some of the words we've been sharing in these messages have communicated that to you. Y esa es mi esperanza para ustedes esta noche y espero que algunas de las palabras que hemos compartido hayan transmitido ese mensaje. Last week, we talked about the valley of slaughter and death. La semana pasada hablamos del Valle de la Matanza y el Valle de la Muerte. Doesn't sound very pleasant. No suena muy placentero. David, the psalmist, he said, even when I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me.
Aún David, el salmista, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, pues tú estarás conmigo. And God takes the prophet Ezekiel through a vision into a valley that's full of dry, dead bones. Y Dios lleva al profeta Ezequiel a un valle que está lleno de huesos secos. And they represent what was left of Israel after God's fierce judgment fell upon them for their sin and their rebellion and their backsliding. Y lo que representa lo que quedó de Israel después de Dios ejecutar sus grandes juicios por su pecado y su iniquidad. But God asked Ezekiel, can these bones live? Pero Dios le pregunta a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? And we saw that when God asks you a question like that, Y vimos que cuando Dios te hace una pregunta así, you need to stop for a minute and think. tú tienes que parar y pensar por un momento. God must be up to something here. Dios se propone algo aquí, Like he asked Abraham, is there anything too hard for the Lord? como le preguntó a Abraham, ¿habrá algo muy difícil para mí? Maybe you and I are facing an impossible situation, Quizás tú y yo estamos encarando una situación imposible, but God is whispering, pero Dios está susurrando, can I revive this? ¿puedo yo revivir esto? Can I turn this around? ¿Yo puedo cambiar esto? Is this too hard for me? ¿Será esto difícil para mí? And in the story of Ezekiel, God tells him, prophesy to these dead bones. Y en la historia de Ezequiel, Dios le dijo a Ezequiel, profetiza sobre estos huesos. You can actually replace that word prophesy with preach. Y puedes reemplazar esa palabra profetiza con la That's palabra really what preachers do. predícale. Y es en realidad lo que hacen los predicadores. They're talking to dead bones and they're speaking life. Ellos están hablando de huesos secos, muertos y están hablando vida. And the bones came together and they started to form tendons and flesh, but there was still no life, still no breath in them. Y los huesos se juntaron uno con otro y crecieron los tendones y los ligamentos, pero no había vida en ellos. And so there was part two, Así que vino la parte 2, where God told Ezekiel, now prophesy to the breath or to the wind. y donde Dios le dijo a Ezequiel, ahora profetízale al aliento o al viento. And we saw in Hebrew there's one word for three words. Y vimos que en hebreo hay una palabra para 3 versiones. The word ruach is used for wind, spirit, or breath. La palabra ruach en hebreo se utiliza para describir viento, aliento o espíritu. In this case, what God was saying is call on the Holy Spirit because I'm going to put my spirit in my people and I'm going to raise them up as a mighty army. En este caso, lo que Dios está diciendo es, profetiza porque voy a derramar mi Espíritu Santo sobre este ejército y lo voy a hacer un gran ejército. If you're not really familiar with the story, I would recommend going back on your own and studying Ezekiel 37 and maybe even start in Ezekiel 36. Y yo le recomendaría que usted se familiarice con la historia, comenzando por Ezequiel 36 y 37, Because that's where God makes new covenant promises. porque ahí es donde Dios hace la promesa nuevo testamentaria. I'm going to give you a new heart, a new spirit. I'm going to remove your heart of stone, and I'm going to put my spirit within you. Te voy a dar un nuevo corazón, te voy a dar un nuevo espíritu, te voy a quitar el corazón de piedra, voy a poner mi espíritu dentro de ti. We are now actually experiencing the fulfillment of all that in the new covenant through the blood of Jesus Christ and the outpouring of the Holy Spirit. Y ahora estamos experimentando ese evento en el Nuevo Testamento por la sangre de Jesucristo y el derramamiento del Espíritu Santo. All right, moving along, we're going to go to our fifth group of valleys. Ahora, moviéndonos, avanzando, vamos a ir a nuestro quinto grupo de valles. I never saw this until I was preparing for this study, but there's a reason why I put these two valleys together. No había visto esto hasta que comencé a preparar este estudio, pero hay una razón por la cual puse estos 2 valles juntos. One is called the Valley of Elah, Uno se llama el Valle de Ela and one is called the Valley of Salt. y el otro se llama el Valle de la Sal. Yeah. And we're going to see that in both of these valleys, they represent victory. Y vamos a ver que en ambos valles representan victoria.
I'm not going to go into the story because I think most of us are familiar with David and Goliath. Y no voy a cubrir esta historia porque creo que la mayoría de nosotros conocemos la historia de David y Goliat. I'm just going to pick one verse out of the whole story. Solamente voy a fijarme en un verso de toda la historia. 1 Samuel 17, verse 2. Primera de Samuel 17, verso 2. Saul and the Israelites assembled and camped in the valley of Elah and drew up their battle line to meet the Philistines. Y también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y ordenaron la batalla contra los filisteos. Of course, this is where Goliath comes out and defies the armies of Israel, and David slays him. Y aquí es donde Goliat desafía a los ejércitos de Israel y David lo mata. You know, I've been studying the Bible for about 51 years. Y yo he estado estudiando la Biblia por espacio de 51 años. And whenever I dig into God's word, there's more gold, there's more diamonds, there's more treasure. Y mientras más profundizo en la palabra de Dios, encuentro más oro, más diamantes, más tesoro. I never made this connection ¿Mm? between the valley of Elah and the valley of Salt until I was preparing for this Bible study. Y hasta que yo no estaba preparando este estudio bíblico, no había visto la relación entre el valle de Ela y el valle de la Sal. Elah first appears in the Bible in Genesis. Ela aparece en la Biblia por primera vez en Génesis. He was an Edomite, a descendant of Esau. Era un edomita descendiente de Esaú. Esau represents a backslider. Esaú representa un descarriado. He sold his birthright for a bowl of stew, Él vendió su primogenitura por un potaje. and his descendants, the Edomites, were actually enemies of Israel. Y sus descendientes, los edomitas, eran en realidad enemigos de Israel. So, very interesting that here we are years later with this Goliath defying Israel. Y aquí es interesante que años más tarde nos encontramos aquí en este valle de Ela con Goliat desafiando a Israel. In this valley named after an Edomite, En este valle, el cual fue nombrado por un edomita, where God gives Israel a tremendous victory. donde Dios le da a Israel una gran victoria. Now, follow closely with me here. This is very interesting. Esto es muy interesante, así que sígame de cerca. Let's go a little further forward in history Vamos a ir un poco adelante en la historia and look at another place called the Valley of Salt. y vamos a ver otro lugar llamado el Valle de la Sal. Every time this place is mentioned in the Bible, Cada vez que este lugar es mencionado en la Biblia, it's a place where Edomites were defeated and destroyed. es un lugar donde los edomitas fueron acabados, derrotados y matados. Let's start in 2 Samuel 8 with David. Vayamos a 2 de Samuel 8 con David. 2 Samuel 8, verse 13. 2 de Samuel 8, verso 13. And David became famous after he returned from striking down 18,000 Edomites in the Valley of Salt. Your Bible says Edomites? Yes. Okay. What's yours say? Hombres, men. Oh, But I'll say Edomites. Dice, David ganó fama cuando regresó de herir de los sirios a 18,000 edomitas en el Valle de la Sal. let me double check and see what's there in the Hebrew. Estamos confirmando algo en el verso, en hebreo original. I'm not sure where they come up with that. In the King James, it says Syrians. Ajá. Here too. Let's look at all of the different. Some Bibles say Arameans. Amplified Bible also says Edomites. Hay algunas versiones bíblicas que dice arameos, otras dice edomitas. The New Living Translation
quite a few of the translations do have Edomites there. Muchas traducciones tienen la palabra edomitas ahí. So this valley of salt, whoever these guys are, David gets a great victory. Así que en este valle de la sal, David obtiene una gran victoria. And let's look at the other verses and see if we have the same words in the different translations. I Vamos a didn't ver, check it before. vamos a ver los próximos versos, a ver si tenemos la misma traducción. One of David's Psalms, Psalm 60, En uno de los salmos de David, el Salmo 60, it seems to be referring to the same event we just read about, but in this case, it gives credit to Joab. se refiere al mismo evento del cual nos referimos, pero aquí le dio crédito a Joab. Yeah, Psalm 60, verse 1. Salmo 60, verso 1. When David brought Aram Naharaim and Aram Zobah, and when Joab returned and struck down 12,000 Edomites in the Valley of Salt. This one says the same. Al Okay. músico principal sobre su Edud, Mictam de David para enseñar, cuando tuvo guerra con Aram Naharaim y contra Aram de Soba, y volvió Joab e hirió de Edom en el Valle de la Sal a 12,000. Now let's go to 2 Kings 14. Ahora vamos a Segunda de Reyes 14. This is King Amaziah, Ese es el rey Amasías, and he also gets a great victory in the Valley of Salt y él también obtiene una gran victoria en el Valle de la Sal. against whoever these enemies are. Y quienes quiera que sean estos enemigos. 2 Kings 14, verse 7. Segunda de Reyes 14, verso 7. King Amaziah was the one who defeated 10,000 Edomites in the Valley of Salt and captured Selah in battle. Amasías mató asimismo a 10,000 edomitas en el Valle de la Sal y tomó a Sela en batalla. Says Edomitas in Spanish? Yes, Interesting. Edomites. Yep. Well, if these are the same guys in all of these verses, Si es el mismo grupo de gente en estos versos, it would probably be wise for Edomites to stay away from the Valley of Salt. es probablemente conveniente que los edomitas se mantengan alejados del Valle de la Sal. So the Valley of Elah and the Valley of Salt were places of great victory. Así que el Valle de Ela y el Valle de la Sal eran valles de gran victoria. There's a reason why. Y hay una razón por qué. I don't have time now. Let's go to Leviticus chapter 2. Vayamos a Levíticos capítulo 2. Salt is important in the Bible, La sal es importante en la Biblia and it actually speaks of our covenant with God. y hablas de nuestro pacto con Dios. Hopefully, we can understand this a little bit better after we look at a few verses. Y después de ver un par de versos, espero que entendamos esto mejor. Look in Leviticus chapter 2 Vea conmigo Levíticos capítulo 2, and read verse 13. verso 13. Season all your grain offerings with salt. Do not leave the salt of the covenant of your God out of your grain offerings. Add salt to all your offerings. Y sazonarás con sal toda ofrenda de tu presente, y no harás que falte jamás de tu presente la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Dice sal de pacto in Spanish? Yes. Yeah. I never really understood this. Yo nunca entendí esto. There's not a whole lot in the scripture about a salt of the covenant. No hay mucho en la escritura que se refiera a la sal del pacto. But it seems that whenever the Israelites were to make an offering, Y parece que siempre que los israelitas habrían de ofrecer una ofrenda, they were to season those offerings with salt, se supone que sazonasen esa ofrenda con sal, and it was to be a reminder to them of their covenant with God. y habría de ser un recordatorio para ellos de su pacto con Dios. Now, I'm going to take you to a story. I wish we had more time. I've actually preached a whole sermon on this story. We don't have time to go that deeply into it tonight.
Y voy a llevaros a una historia, desearía tener más tiempo. Yo he predicado un sermón completo en la historia que voy a compartir, pero no hay tiempo para profundizar mucho en ella esta noche. But it's a very interesting story in the life of King Abijah, one of the good kings of Judah. Abijah, I'll find out how you say it in Spanish. Yeah, Es we're una going historia, uno de los pocos reyes buenos que tuvo Israel. Es una historia sobre ese rey. we're going to second, let me double check this. Second Chronicles 13. Segunda de Crónicas, capítulo 13. Abías. Um, you'll find his name in verse 1. Ya. So this is starting to sound like a familiar story. Y esto comienza a sonar como una historia familiar. You have a good, righteous king who's minding his own business, and here come the enemies. Tú tienes un rey bueno dedicado a sus asuntos y aquí viene un enemigo. You know, sometimes we make the same mistake that Job's so-called comforters make. Comforters make. His, Nosotros a veces cometemos los mismos errores que los consoladores cometen. yeah, they thought Job was going through all of his troubles because he had sin in his life. Y, por ejemplo, los amigos de Job pensaron que él estaba atravesando todos esos problemas porque había pecado en su vida. That wasn't the case. God was Y, testing him. y ese no era el caso, Dios lo estaba probando. And of course, yes, we can be chastened for sin in our life, Y sí, podemos ser castigados por pecado en nuestras vidas. but sometimes, you're fasting, you're praying, you're reading your Bible, you're trying to get closer to the Lord, and bam, these Y, enemies are coming at you from every side. y a veces tú estás orando, leyendo la palabra, ayunando, acercándote a Dios y de momento, ¡boom!, salen todos esos enemigos. And of course, this is the time the devil likes to draw near. Y por supuesto, en este momento el diablo le encanta estar cerca He says, it's because of sin in your life. y te dice, oye, esto es por causa de pecado en tu vida. God's punishing you. Dios se está castigando. You might as well call it quits. Give up on the Lord. He doesn't love you anymore. Mira, ríndete, olvídate del Señor, él no te ama ya. There are plenty of examples in both the Old Testament, the New Testament, and in modern day life Hay plenitud de ejemplos en el Antiguo, en el Nuevo Testamento y en la vida moderna, where we see good, righteous people that seem to be suffering more than the sinners. donde vemos personas justas que aparentan sufrir más que los pecadores. And I can tell you from my own experience, Y te puedo contar de mi propia experiencia. many of my friends and people that I know closely who are really serious believers, they're men and women of integrity. Muchas personas muy cercanas a mí, que son verdaderos creyentes, que siguen al Señor en espíritu y en verdad, They go through hell. ellos atraviesan el infierno mismo. They're facing opposition and troubles way beyond what the ordinary sinner does. Ellos enfrentan oposición y problemas mucho más de lo que una persona ordinaria enfrenta. So that was the case here with King Abijah. He was a good king. Y este fue el caso con el rey Abías, era un buen rey. And we'll start in Second Chronicles 13, verse 1. Vamos a comenzar en Segunda de Crónicas 13, verso 1. I'm just going to read to verse 5. Voy a leer hasta el verso 5. In the 18th year of the reign of Jeroboam, Abijah became king of Judah. He reigned in Jerusalem 3 years. His mother's name was Maacah, a daughter of Uriel of Gibeah. There was war between Abijah and Jeroboam. Abijah went into battle with a force of 400,000 able fighting men, and Jeroboam drew up a battle line against him with 800,000 able troops. Abijah stood on Mount Zemaraim in the hill country of Ephraim and said, Jeroboam and all Israel, listen to me. Don't you know that the Lord, the God of Israel, has given the kingship of Israel to David and his descendants forever by a covenant of salt?
A los 18 años el rey Jeroboam reinó Abías sobre Judá y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Micaía, hija de Uriel de Gaba, y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Entonces ordenó Abías batalla con un ejército de 400,000 hombres de guerra, valerosos y escogidos. Y Jeroboam ordenó batalla contra él con 800,000 hombres escogidos, fuertes y valerosos. Y se levantó Abías sobre el monte de Semaraim, que es en los montes de Efraín, y dijo: Oídme, Jeroboam y todo Israel, ¿no sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, mediante pacto de sal? Now, it's interesting that this king understood the covenant of salt. Es interesante que este rey entendía el pacto de sal, And his confidence in going into this battle was based on that covenant of salt. y su confianza en ir a esta batalla estaba basada en este pacto de sal. Notice the math in verse 3. He's outnumbered 2-1. Y note la matemática en el verso 13. A él le sobrepasan el número por el doble. We don't have time, but in Luke chapter 14, No tenemos tiempo, pero en Lucas 14, you may remember Jesus talks about sitting down and counting the cost. Jesús habló sobre sentarse y calcular el costo. I'm just going to read the verse. You can look it up later. Voy Luke a, 14:31. voy a leer el verso, Lucas 14, verso 31. He says, suppose a king is about to go to war against another king. Will he not first sit down and consider whether he is able with 10,000 men to oppose the one coming against him with 20,000? That's Luke 14, 14:31. 31. Sorry, I should have known that by memory. ¿O qué rey yendo a hacer guerra contra otro rey no se sienta primero y consulta si con 10,000 puede salir al encuentro del que viene contra él con 20,000? Maybe Jesus was thinking about the same king and the same story because it's a 2-1 odds. Quizás Jesús estaba pensando en el mismo rey y aquella misma batalla porque él presentó un ejemplo de el doble contra uno. So when you're outnumbered 2-1, what should you do? Y así que cuando tú estás, cuando se te sobrepasan el número de 2-1, ¿qué se supone que hagas? Well, if we're going to use worldly natural wisdom, we should get some extra troops. Y si vamos a utilizar sabiduría del mundo, bueno, pues tenemos que obtener tropas adicionales. But that's not what Jesus is talking about here. Pero de eso no es lo que Jesús está hablando aquí. In verse 33, he says you have to give everything up. En verso 33, él dice, tienes que rendir todo. In the same way, any of you who does not give up everything he has cannot be my disciple. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. So, coming back to King Abijah, Así que regresando al rey Abías, he basically goes on to explain to Jeroboam, we have kept our covenant with God. That's why God's going to defeat you today. él le explicó a Jeroboam, nosotros hemos mantenido el pacto que hicimos con Jehová y por eso es que tú vas a ser derrotado hoy. Jeroboam was in rebellion. Jeroboam estaba en rebelión. He had established his own priesthood, his own religion that was not in line with God's covenant. Él había establecido su propio sacerdocio, sus propias leyes que no estaban alineadas con la ley de Dios. And King Abijah knew his history very well. Y el rey Abías conocía su historia muy bien. Notice what he says. We're going to follow a few verses further here. Get me back to the, was it? 2 Chronicles 13. Segunda de Crónicas 13. Remember, verse 5 ended with him saying, we have a covenant of salt with God. Y recuerde que el verso 5 finalizó diciendo, tenemos un pacto de sal con Dios. And then from verse 6. Ahora comenzamos con el verso 6. Yet Jeroboam, son of Nebat, an official of Solomon, son of David, rebelled against his master. Some worthless scoundrels gathered around him and opposed Rehoboam, son of Solomon, when he was young and indecisive and not strong enough to resist him. And now you plan to resist the kingdom of the Lord, which is in the hands of David's descendants.
You are indeed a vast army, and have with you the golden calves that Jeroboam made to be your gods. But didn't you drive out the priests of the Lord, the sons of Aaron, and the Levites, and make priests of your own as the peoples of other lands do? Up Up to to verse there. 9. Ok. Pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y se rebeló contra su señor. Y se reunieron a él unos hombres vanos, hijos de Belial, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y tierno de corazón, y no pudo defenderse de ellos. Y ahora vosotros tratáis de fortificaros contra el reino de Jehová en mano de los hijos de David, porque sois muchos, y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses. ¿No echasteis vosotros a los sacerdotes de Jehová, a los hijos de Aarón y a los levitas, y os habéis hecho sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras, para que cualquiera venga a consagrarse con un becerro y 7 carneros, y así sea sacerdote de los que no son dioses? So Abijah goes on to explain, look, we are in right relationship with God. We have a covenant of salt with him. Así que Abías procedió a explicar, nosotros tenemos una relación recta con Dios, tenemos el pacto de sal con Dios. We have a real priesthood ordained by God. We have the sons of Aaron and the Levites that are doing the ministry. Tenemos un verdadero sacerdocio ordenado por Dios, hijos de Aarón y levitas que hacen el servicio. We're offering all of the burnt offerings and the incense offerings and everything prescribed in God's word. Y hacemos la ofrenda encendida y el incienso y todo lo prescrito en la ley de Dios. He knew that God was with him. Él sabía que Dios estaba con él. And because they were under the correct priesthood, Y porque estaban bajo el sacerdocio correcto, he says in verse 12, dice en el verso 12, God is with us. He is our leader. His priests with their trumpets will sound the battle cry against you. Men of Israel, do not fight against the Lord, the God of your fathers. You will not succeed. y he aquí Dios está con nosotros por cabeza, y sus sacerdotes con las trompetas del júbilo para que suenen contra vosotros. Oh hijos de Israel, no peleéis contra Jehová, el Dios de vuestros padres, porque no os irá bien. Look at verse 17. Mira el verso 17. Remember the numbers. Acuérdense los números. Abijah had 400,000. Jeroboam had 800,000. Abías tenía 400,000 hombres, Jeroboam tenía 800,000 hombres. Abijah and his men inflicted heavy losses on them so that there were 500,000 casualties. Y Abías y su gente hacían en ellos gran mortandad y cayeron heridos de Israel 500,000 hombres escogidos. Abijah only had 400,000 men. They killed 500,000. Y Abías solo tenía 400,000 hombres y él mató 500,000. Why? ¿Por qué? Because they had a covenant of salt with their God. Porque tenían pacto de sal con su Dios. I don't have time to go too deeply into this tonight, but covenant is very important in the Bible. Sin tiempo de profundizar esta noche, el pacto es muy importante en la Biblia. The only reason we're saved, the only reason we have a church today is because of the new covenant. Y la única razón por la cual somos salvos y tenemos iglesia hoy es por causa del nuevo pacto. It's the covenant in Christ's blood. There isn't any other covenant. Es el pacto en la sangre de Cristo, no hay otro pacto. And a lot of things in the world today is just man's idea. We're going to do it our way. We don't want to try to do it God's way. Y muchas de las cosas en el mundo hoy es idea del hombre, lo vamos a hacer a nuestra manera, no lo vamos a hacer a la manera de Dios. God is still looking for men and women like Abijah who want to do it the covenant way. Y Dios aún busca hombres y mujeres que estén dispuestos a hacerlo como Abías, que lo hacen la manera correcta. We want to follow the word of God. We want to follow the apostles' doctrine. Y queremos seguir la palabra de Dios, la doctrina de los apóstoles. We want to build our house and we want to build our church on those 7 foundations that we often
teach about from Hebrews chapter 6. Y queremos construir nuestra casa, nuestra iglesia, sobre estos 7 fundamentos que a menudo predicamos, que se encuentran en Hebreos capítulo 6. Sadly, a lot of modern churches don't even know what those 7 foundations are, let alone know how to teach them. Tristemente, muchas iglesias hoy ni siquiera saben cuáles son estos fundamentos, mucho menos los enseñan. They're called foundations for a reason. Se les llama fundamentos, rudimentos, por una razón. It's supposed to be the base of our whole life of faith. Se supone que sea la base de nuestra vida en la fe. So, coming back to the Valley of Salt, Así que regresando al Valle de la Sal, it's a place of victory because of our covenant with God. es un lugar de victoria por causa de nuestro pacto con Dios. We all know the verse, we're not going to look it up. Jesus told his disciples, "You are the salt of the earth." Y todos conocemos el verso donde Jesús le dice a sus discípulos, vosotros sois la sal de la tierra. If the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? Si la sal pierde su sabor, ya no es más salada. It's no longer good for anything except to be thrown out and trampled by men. Ya no sirve para nada, excepto para ser echada afuera y pisoteada. Now, let's come back to the Valley of Elah, Así que regresemos al valle de Ela, where David defeated Goliath. donde David derrotó a Goliat. I would maintain that David's confidence in defeating Goliath was based on his covenant with God. Yo sostendría que la confianza de David en derrotar a Goliat estaba basada en el pacto de él con Dios. Yeah, more specifically, the covenant of circumcision. Más específicamente, el pacto de la circuncisión. Notice how often he uses this expression. Let's go back to 1 Samuel 17. Volvamos a Primera de Samuel 17 y vemos con qué frecuencia él usa esta expresión. Just for time, we're going to read 2 verses, 26 and 36. Vamos a leer los versos 26 y 36. David asked the men standing near him, "What will be done for the man who kills this Philistine and removes this disgrace from Israel? Who is this uncircumcised Philistine that he should defy the armies of the living God? Your servant has killed both the lion and the bear. This uncircumcised Philistine will be like one of them because he has defied the armies of the living God." El verso 26. Entonces habló David a los que junto a él estaban, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Verso 36. Tu siervo mató tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Let me break this down to real simple. Déjeme desglosar esto en algo simple. What I believe David understood, and it's seen in what he says here, Y lo que yo entiendo que David tenía claro, y así lo vemos aquí, similar to King Abijah, de forma similar con el rey Abías, we are God's covenant people. nosotros somos el pueblo del pacto de Dios. We have a covenant of circumcision. Tenemos un pacto de la circuncisión. This guy is uncircumcised. He doesn't have any covenant relationship with God. Este hombre es un incircunciso, no tiene ningún pacto o relación con Dios. I don't care if he's 9 feet tall. I don't care how big and strong he is. He's uncircumcised. Y no me importa cuánta sea su altura o cuánta sea su fuerza, él es un incircunciso. We are God's circumcision. God will deliver him into our hands today, and he did. Nosotros somos la circuncisión de Dios y Dios lo entregará en nuestras manos hoy, y así fue. So once again, these valleys, Elah and Salt, Así que una vez más estos valles, Ela y el Valle de la Sal, they were places of great battle, but they were places of great victory eran lugares de grandes batallas, pero de grandes victorias, because of the covenant between God and his people. por el pacto entre Dios y su pueblo. Okay, we got to move. Another Tenemos- valley. Tenemos que movernos a otro valle. I like this one. I like the name. Me gusta el nombre de este valle. It's found in Joshua chapter 10.
Se encuentra en Josué capítulo 10. It's called the Valley of Ajalon. Se llama el valle de Ajalón, Uh-huh. Very significant word. una palabra muy significativa. If you know your Bible, this is the place where Joshua commanded the sun and moon to stand still for a full day. Si ustedes conocen sus Biblias, este es el valle en el cual Josué clamó y el sol y la luna se detuvieron por un día entero. I think this valley speaks of perseverance, Yo creo que este valle habla de la perseverancia, persevering to get the victory. perseverando en obtener la victoria. Joshua wouldn't let the sun go down until he defeated his enemy. Y Josué no quería que no dejó que el sol se pusiera hasta que derrotase a sus enemigos In the valley of Ajalon. en el valle de Ajalón. Let's look at it. Veámoslo. Joshua 10, verses 12 to 14. Josué 10, versos 12 al 14. On the day the Lord gave the Amorites over to Israel, Joshua said to the Lord in the presence of Israel, O sun, stand still over Gibeon, O moon, over the valley of Ajalon. So the sun stood still, and the moon stopped, till the nation avenged itself on its enemies, as it is written in the book of Jashar. The sun stopped in the middle of the sky and delayed going down about a full day. There has never been a day like it before or since, a day when the Lord listened to a man. Surely the Lord was fighting for Israel. Entonces Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta tanto que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está esto escrito en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y nunca fue tal día antes ni después de aquel, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Now, scientists and astronomers try to analyze this. I wouldn't even try to do that. Científicos y astrónomos han intentado analizar esto, yo ni siquiera lo intentaría. This was a miracle. Esto fue un milagro. In miracles, God can supersede his own laws like gravity. Y cuando se trata de milagros, Dios puede exceder las leyes establecidas por él mismo, como la gravedad. He can make iron axes float on water like they did in the days of Elisha. Él puede hacer que el hierro flote, como hizo con un hacha en los días de Elías. I don't know how this happened. I just know it did because the Bible said so. Y yo no sé cómo ocurre eso, solo sé que ocurrió porque la Biblia así lo dice. The significance is Joshua wanted the sun and the moon to stand still so he had light to defeat his enemies. Y lo significativo aquí es que Josué quería que el sol y la luna se detuvieran de modo que él tuviera luz hasta que él acabara con sus enemigos. In the valley of Ajalon, he persevered until he got the victory. En el valle de Ajalón, él perseveró hasta obtener la victoria. Now, follow this carefully. I never saw this in all my years. Así que siga esto con cuidado porque nunca lo había visto en todos mis años. I was curious. What is this word Ajalon? Y me dio curiosidad, ¿qué es esta palabra Ajalón? In Hebrew, En hebreo, it comes from the word for a deer. viene de la palabra que se utiliza para describir un venado. And Ajalon actually means a field of deer or the deer field. Y Ajalón significa el valle de los venados. Maybe there were deer running around in that area. I don't know how it got this name, but it's very significant. No sé si tal vez había muchos venados en el área, no sé cómo obtuvo el nombre, pero es muy significativo. Now, I already have this next passage of scripture that I wanted to include in this section, Y ya yo tenía este pasaje de la escritura que quería incluir en esta sección, but boy, did God have a special treat for me. pero Dios tenía una golosina, algo especial para mí. Go to Habakkuk 3, Vaya conmigo a Habacuc 3, and we're going to read verses 17 to 19.
Vamos a leer los versos 17 al 19. Though the fig tree does not bud, and there are no grapes on the vines, though the olive crop fails, and the fields produce no food, though there are no sheep in the pen, and no cattle in the stalls, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God my Savior. The sovereign Lord is my strength. He makes my feet like the feet of a deer. He enables me to go on the heights for the director of music on my stringed instruments. Hay hasta una canción que dice así, dice, aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las vides, aunque falte el fruto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas del redil y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Él hará mis pies como de ciervas y me hará andar sobre mis alturas. Ciervas, venados. Al principal de los cantores, sobre mis instrumentos de cuerdas. You might be guessing that word deer is the same Hebrew word. Y usted probablemente esté pensando que esa palabra ciervas, venados, es la misma palabra en hebreo. And the prophet is going through a very difficult season. Y el profeta está pasando por un tiempo muy difícil. Maybe you're there now, maybe you've been there, or someday you will probably be there. Quizás usted esté en ese sitio difícil ahora, quizás estuvo o quizás estará en algún tiempo. Nothing good is happening. Nada bueno está pasando aquí. The fig tree isn't budding. La higuera no floreció, There are no grapes on the vines. no hay uvas en los viñedos. Now, these were farmers, these were agricultural people. They lived off the land. Y estos eran agricultores que vivían de la tierra. This means their whole livelihood is failing. Eso significa que su sustento estaba faltando. Fig tree isn't budding, no grapes on the vines, olive crop is failing, fields are producing no food, and there are no sheep or cattle. Así que no hay fruto en las vides, la higuera no floreció, no hay fruto de olivos, los labrados no dan mantenimiento y no hay ovejas en el redil. Everything's failing. Todo está faltando. Nothing's working. Nada trabaja, nada funciona. Yet, Aún I will así, rejoice in the Lord. me regocijaré en el Señor. I will be joyful in God my Savior. Me gozaré en el Dios de mi salvación. And we learn at the very end of verse 19, this was actually a psalm. It was to be sung with the accompaniment of stringed instruments. Y vemos en el verso 19 que esto se supone que fuera una canción que debía ser acompañada con instrumentos de cuerdas. But follow carefully here. Pero siga con cuidado aquí. Everything's going wrong, nothing's working. Así que todo está faltando, nada funciona. He makes a decision. Él toma I una don't care. decisión. I'm going to rejoice in the Lord anyway. Él toma una decisión diciendo, no me importa, yo me regocijaré en el Señor de todas formas. And then in verse 19, Y entonces en el verso 19, he declares, the sovereign Lord is my strength. él declara, Jehová el Señor es mi fortaleza. My strength doesn't depend on what's going on. Mi fuerza no depende de lo que esté sucediendo. I may have a job. I may have just lost my job. Yo quizás tengo un empleo, quizás acabo de perder un empleo. I may have money in the bank. I may not have any money in the bank. I don't Y care. quizás tengo dinero en el banco, quizás no tengo nada en el banco, no me I'm gonna importa. I'm gonna choose to trust in God and rejoice in Him because He's my Savior. Yo voy a escoger confiar en el Señor y regocijarme en Él porque Él es mi Salvador. And then He says something amazing. Entonces dice algo asombroso. He makes my feet like the feet of a deer. Dice que Él hace mis pies como pies de ciervas, de venados, He enables me to go on the heights. y me hace andar sobre mis alturas. Now, would you agree with me? He's down in a valley. ¿No estaría usted de acuerdo conmigo de que este profeta está abajo en un valle? In English, we would say he's in the pits. En inglés diríamos que está, en español se diría en el pozo, en la profundidad. Yeah, everything's down. Nothing's going right. Nothing's going well. Nada está saliendo bien aquí.
You know, there was a little book that Pastor Tom and I read years ago. Maybe you've heard of it or read it. Hay un pequeño libro que el pastor Rom y yo escribimos hace unos años, quizás usted lo ha leído. If you can get your hands on it, read it. It's worth reading. Si usted puede obtenerlo, léalo porque vale la pena. It's called Hind's Feet on High Places. Hinds feet. ¿Pies de Same word, siervas? deer. Ok. Pies de siervas en lugares altos. Yeah. You're down in a valley, Usted está abajo en el valle, but where is God taking you? pero ¿a dónde lo está llevando Dios? To the heights. A las alturas. How? ¿Cómo? He's going to give you the feet of a deer. Te va a dar los pies de una siervas. Again, I think it talks about overcoming through perseverance. Y quiero que esto habla de vencer a través de la perseverancia. I'm not going to quit. I'm not going to give up. I don't care if everything's dark and gloomy and going wrong. I'm going to keep rejoicing in God. I'm going to keep trusting in the Lord. No voy a cesar, no me voy a rendir, yo voy a regocijarme en el Señor y voy a continuar confiando en el Señor. He's going to turn this valley of Achor into a door of hope. Él va a transformar este valle de Acor en un valle de esperanza. And he's going to give me the feet of Aijalon, the feet of a deer. Y me va a dar los pies de Ajalón, los pies de un venado, de un ciervo. Interesting that Joshua was in the deer field. Y es interesante que Josué se encontraba en el valle de los ciervos o de los venados, The valley of Aijalon, el valle de Ajalón, where he refused to let the sun go down until he got his victory. donde él se negó a dejar que se pusiera el sol hasta obtener la victoria. How serious are you and I about getting victory? ¿Cuán seriamente estamos tú y yo en obtener la victoria? Oh, Pastor, I've prayed about this. God didn't answer me. I'm giving up. Oh, pastor, yo he orado por esto, Dios no me ha contestado, yo de verdad lo dejé. Well, Abraham prayed for 25 years to get one kid, Y Abraham oró por 25 años para tener un hijo. and he's the father of our faith. Y él es el padre de nuestra fe. That must tell you something about how real faith operates. Esto debe decirte algo de cómo la verdadera fe funciona. There's some things that I've been praying about for 50 years. I haven't Y, seen them answered yet. y hay cosas por las cuales yo he orado por 50 años y todavía no las he visto cumplirse. I'm not giving up. Y no me voy a rendir. Jesus said, keep praying. Y Jesús dice, orad sin cesar. Be like that woman that went before the judge. She's not going to leave him alone until he answers. Y sé como esta mujer que fue ante el juez injusto, que no se rindió. You know, in our modern culture, I'll speak especially here in the US, but maybe some of you who are in other countries can nod your head yes. En nuestra cultura, especialmente en Estados Unidos, puedo hablar por este país, quizás ustedes que están oyendo de otros países puedan afirmar esto conmigo. We're so used to getting everything instantly. Estamos tan acostumbrados a obtener las cosas instantáneamente. Man, if I can't get it in 5 seconds now, I'm already impatient. Y si no lo puedo obtener en 5 segundos, ya estoy impaciente. There are things that take time. Hay cosas que toman tiempo. And Romans 5 says the way God develops character in us is through perseverance, endurance. Romanos 5 dice que el modo que Dios forma carácter en nosotros es a través de la resistencia, la perseverancia. You know, they've done some interesting experiments Han hecho experimentos interesantes where they've created these giant greenhouses and they have a perfect environment inside. donde crean estos invernaderos y tienen un ambiente ideal adentro. The temperature, the humidity, the amount of rainfall, everything is perfect all the time. La temperatura, la humedad, la precipitación, todo está perfecto todo el tiempo. And they found that after a period of time, all the trees started dying. They all started falling over and dying. Y encontraron que después de un periodo de tiempo los árboles comenzaron a marchitarse y a morir. And they were very puzzled. How come we have a perfect environment here? Y estaban
estaban confundidos porque decían, tenemos un ambiente perfecto. What they finally realized Lo que finalmente se dieron cuenta, is they left out important things inside their greenhouse dejaron cosas importantes fuera del invernadero, that make trees strong. que hace que los árboles sean fuertes. They have to face hot and cold, wind, and all kinds of stresses so that their wood is strong. Los árboles tienen que pasar por frío, calor, viento, de modo que su madera sea fuerte. Yes, we'd all like to be inside that perfect little greenhouse. Sí, a nosotros nos gusta estar dentro de esa perfecta casa invernadero. It's 75 degrees in the daytime and 70 degrees at night. 75 grados Fahrenheit durante el día, 70 en la noche. There's never a hurricane or a thunderstorm or wind or anything. It's just a perfect place. Nunca hay huracanes, tronadas, ni viento. Es el lugar perfecto. God's not going to develop your character in that place. Dios no va a desarrollar su carácter en ti en un lugar así. It's in a place like the prophet Habakkuk was, Es en un lugar como el que el profeta Habacuc se encontraba, where everything seems to be dark and negative, donde todo tenía que ser oscuro y negativo, but you start to break through because you're going to praise the Lord anyway. pero tú comienzas a avanzar porque comienzas a alabar a Dios de todas formas. And you start to find God is lifting you up higher and higher. Y comienzas a darte cuenta que Dios te levanta, te lleva a alturas. I don't know if you've seen these mountain goats and mountain sheep that can climb up these sheer rock cliffs. Y yo no sé si usted ha visto estas cabras monteses que pueden escalar estas paredes montañosas sumamente empinadas. It looks like a miracle when you watch it. Es, parece un milagro cuando tú lo observas. Well, this is a miracle God wants to do in our life. He's going to give us feet like a deer. Y esto es un milagro que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Él nos quiere dar pies como de siervas, So we can overcome, we can climb over whatever the things are that seem to be hindering us. de modo que podamos vencer, que podamos escalar sobre aquello que pueda estar atrasándonos, estorbándonos. Okay, we've come to our final valley, Así que llegamos finalmente a nuestro último valle. and I think you'll understand why I left this one for last. Y yo creo que usted va a entender por qué dejé este para el final. It's found in Joel chapter 3, Se encuentra en Joel capítulo 3, verse 14. verso 14. Multitudes, multitudes in the valley of decision, for the day of the Lord is near in the valley of decision. Multitudes, multitudes en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. What an interesting name for a valley. Qué nombre interesante para un valle, The valley of decision. el valle de la decisión. And multitudes are there. Y multitudes se hallan allí. Multitudes, multitudes in the valley of decision. Multitudes, multitudes en el valle de la decisión. You know, God gave us a gift. Dios nos dio un don. It's called free will. Se llama libre albedrío. He doesn't force us to follow him, believe him, worship him, or trust in him. Él no nos obliga, no nos fuerza a creer en Él, a adorarlo, a seguirlo, a obedecerlo. It's always a matter of our choice. Siempre es cuestión de decisión propia. And any doctrine that you may have heard that eliminates our free will from the equation is a false doctrine. Y cualquier doctrina que usted haya escuchado que elimine nuestro libre albedrío es doctrina falsa. God is sovereign. Dios es soberano. He's a God of predestination and foreknowledge, and all that is in the Bible. Y es Dios de predestinación, conocimiento previo, todo esto está en la Biblia. But where you and I go in life and where we end up at the end of this life depends on our
choices and decisions. Pero donde tú y yo estemos en esta vida y cómo terminemos en esta vida depende de las decisiones que tomemos. You're not going to be able to stand before God on that final day and said, "Well, it's your fault. That's the way you made me." Y tú no vas a ser capaz de aquel día pararte delante de Dios y decirle a Dios, es culpa tuya porque tú me hiciste así. God's going to say, I called you over and over and over, but you would not choose me. Y Dios te dirá, yo te llamé una y otra vez, pero tú no me escogiste. You wouldn't make the right decisions. No tomaste las decisiones correctas. You know, we often talk here about discipleship, being a disciple of Christ. Y a menudo hablamos por aquí del discipulado, ser discípulo de Cristo. There are many ways of teaching that and explaining it, and we've gone through all that. Y hay muchas formas de explicar y enseñar esto y hemos cubierto ello. Of course, you are following Jesus, you want to learn about him and all of that. Y por supuesto, tú quieres seguir a Jesús, aprender de él y todo eso. But I wrote something here in the notes, Pero yo escribí algo aquí en mis notas and I think it's true. y yo creo que es cierto. Discipleship is a series of decisions. El discipulado es una serie de decisiones. Yeah, it boils down to your and my decisions. Se resume en tu y mi decisión. God doesn't make anyone get saved. Dios no fuerza a nadie a que sea salvo. They have to choose to believe. Ellos tienen que escoger creer. They have to call on him. Tienen que clamar a él. They have to believe in him. Tienen que creer en él. Whoever calls on the Lord will be saved. El que clamare el nombre del Señor será salvo. Whoever believes in Jesus will have eternal life. El que creyere en Jesús tendrá vida eterna. Not those who refuse. No aquellos que lo rechazan. It's a matter of choice and decision. Es cuestión de decisión y de elección. Joel prophesied multitudes in the valley of decision. Joel profetizó multitudes, multitudes en el valle de la decisión. Actually, all of humanity is in this valley. De hecho, toda la humanidad está en este valle. God gives each one of us the gift of a free will, and now he lets us choose. Y Dios nos da a todos nosotros el don del libre albedrío y nos deja escoger. Look in Joshua chapter 24. Miren Josué capítulo 24, Read verses 14 and 15. los versos 14 y 15. This is at the end of Joshua's life. Esto es al final de la vida de Josué. They've conquered most of the territories in Canaan. His job is done. Habían conquistado ya la inmensa mayoría de los territorios, el trabajo estaba ya casi completo. But he has some final words for the Israelites. Pero él tenía unas palabras finales para los israelitas. He says, "Now fear the Lord and serve him with all faithfulness. Throw away the gods your forefathers worshipped beyond the river and in Egypt, and serve the Lord. But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day, excuse me, whom you will serve, whether the gods of your forefathers served beyond the river, or the gods of the Amorites in whose land you are living. But as for me and my house, we will serve the Lord." Ahora pues temer a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de en medio los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. This is all throughout the Bible. Esto se encuentra por toda la Biblia, From Adam and Eve in the garden all the way to the book of Revelation. desde Adán y Eva en el jardín del Edén hasta el libro del Apocalipsis. It boils down to choices. Se resume a decisiones. Adam and Eve made a very bad choice in the garden. Adán y Eva tomaron una muy mala decisión en el jardín del Edén. They chose to disobey God. Ellos escogieron desobedecer a Dios. They chose to eat
the fruit that he had forbidden them to eat, Ellos escogieron comer de la fruta que Él les prohibió comer God gave them that freedom. y Dios les dio esa libertad. He could have made them robots Él los pudo haber hecho como robots and they just automatically do everything that God programmed them to do. y ellos automáticamente hacen todo lo que Dios los programa para que hagan. God didn't want that. Dios no quería eso. He wanted people who choose him. Él quería gente que lo escogieran a Él. They've made a decision in their own heart and will. They've chosen to love him, obey him, and serve him. Que tomen una decisión en su corazón de amarlo, obedecerlo y servirlo. Choose this day whom you will serve. Escogeos hoy a quién sirváis. That's one of the biggest messages throughout the whole Bible. Este es uno de los mensajes más grandes a través de toda la Biblia. Moses had the same thing to say. Moisés tuvo lo mismo que decir. Let's go to Deuteronomy 30. Vayamos a Deuteronomio 30. I'm going to read a pretty lengthy portion of scripture. Voy a leer una porción de la escritura bastante larga. And you may recognize some of the phrases in here because Paul quotes them in Romans chapter 10. Y ustedes reconocerán algunas palabras de aquí porque Pablo las cita en Romanos capítulo 10, where he's talking about making the choice to believe in Jesus and be saved. cuando él habla sobre tomar la decisión de creer en Jesús y ser salvos. Deuteronomy 30, verses 11 to 20. Deuteronomio 30, versos del 11 al 20. Now, what I'm commanding you today is not too difficult for you or beyond your reach. It is not up in the heavens, so that you have to ask who will ascend into heaven to get it and proclaim it to us, so we may obey it. Nor is it beyond the sea, so you have to ask who will cross the sea to get it and proclaim it to us, so we may obey it. No, the word is very near you. It is in your mouth and in your heart, so you may obey it. See, I have set before you today life and prosperity, death and destruction. For I command you today to love the Lord your God, to walk in his ways, and to keep his commands, decrees, and laws. Then you will live and increase, and the Lord your God will bless you in the land you are entering to possess. But if your heart turns away and you are not obedient, and if you are drawn away to bow down to other gods and worship them, I declare to you this day that you will certainly be destroyed. You will not live long in the land you are crossing the Jordan to enter and possess. This day I call heaven and earth as witnesses against you that I have set before you life and death, blessing and curses. Now choose life, so that you and your children may live, and that you may love the Lord your God, listen to his voice, and hold fast to him. For the Lord is your life, and he will give you many years in the land he swore to give to your fathers, Abraham, Isaac, and Jacob. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no te es encubierto ni está lejos, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo representará para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus derechos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para poseerla. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares desviar y te inclinares a dioses ajenos y los sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vosotros días sobre la tierra a la cual vais, pasando el Jordán para poseerla. A los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu simiente, y que ames a Jehová tu Dios, y que obedezcas su voz, y te acerques a él, porque él es tu vida y la largura de tus días,
a fin de que habite sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Notice over and over, God is appealing to the Israelites' hearts. Y noten que una y otra vez Dios está llamando al corazón de los israelitas. Choose to walk with me. Escojan andar conmigo. Choose to love me. Escojan amarme. Choose to obey me. Escojan obedecerme. Now, he says, I've set before you life and death, Y él dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte, blessing and cursing. bendición y maldición. Choose. Escoge. Who in their right mind is going to choose death and cursing? ¿Y quién en su sano juicio escogería la muerte y la maldición? But many people do Pero mucha gente lo escoge, because they choose the path of sin. porque escogen el camino del pecado. Sin brings death, sin brings curses. Y el pecado trae muerte y trae maldición. They don't want life, they don't want blessing because they want to do things their way. No quieren vida, no quieren bendiciones, porque quieren hacer las cosas a su manera. But notice how Paul quotes from this very passage in Romans chapter 10. Pero noten cómo Pablo cita de este mismo pasaje en Romanos capítulo 10, where he's calling the Romans to make a decision donde él hace un llamado a los romanos a que tomen una decisión and that their salvation depends on that decision, not on some nebulous God's foreknowledge or predestination for me, like the Calvinists teach. y que su salvación dependía de la decisión que tomasen, no de algún contubernio preconcebido, predicho, según los calvinistas establecen. Romans 10, verses 5 to 10. Romanos 10, versos 5 al 10. Moses describes in this way the righteousness that is by the law. The man who does these things will live by them. But the righteousness that is by faith says, do not say in your heart, who will ascend into heaven, that is, to bring Christ down, or who will descend into the deep, that is, to bring Christ up from the dead. But what does it say? The word is near you, it is in your mouth and in your heart, that is, the word of faith we are proclaiming, that if you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you confess and are saved. Porque Moisés escribe la justicia que es por la ley, el hombre que hiciera aquellas cosas vivirá por ellas, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para volver a subir a Cristo de los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Your father, your mother, your pastor, your grandmother, they can't save you. Tus padres, tus abuelos, tus pastores no te pueden salvar. They can't force salvation on you. Ellos no pueden forzar la salvación sobre ti. They can teach you, they can speak the word of faith to you, Te pueden enseñar, te pueden hablar la palabra de fe, but ultimately it's your decision. pero finalmente es tu decisión. Notice in verse 9 a very important word. Noten el verso 9, una palabra muy importante. It's the word if. Es la palabra sí. It's what we call a conditional statement. Es lo que nosotros llamamos una aseveración condicional. Yeah, there is a condition. Hay una condición. You, I, anyone must make a decision. Tú y yo, todo el mundo tiene que tomar una decisión.
to believe in their heart that God raised his son, Jesus Christ, from the dead, creer en nuestro corazón que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos and they confess with their mouth Jesus is Lord. y confesar con sus bocas que Jesús es el Señor, If that condition is met, si esa condición se cumple, here's the result. este es el resultado. You will be saved. Serás salvo. If you choose Jesus, you will be saved. Si tú escoges a Jesús, serás salvo. If you reject Jesus, or if you don't choose him, Si tú you've rechazas chosen a, destruction. si tú rechazas a Jesús o no lo escoges a Él, entonces escoges destrucción. Salvation is not something you and I were born with. La salvación no es algo que tú y yo, no es algo que con lo que tú y yo hayamos nacido. It's something we must decide. Es algo que debemos decidir. Salvation is conditional. La salvación es condicional. The condition is your own choice, your own decision. La condición es tu propia decisión. Your pastor can preach to you. Pastor Tom and I can share the word of God with you. Tu pastor te puede predicar, el pastor Tom y yo te podemos predicar. But ultimately, after you've heard the truth, you are in the valley of decision. Pero eventualmente, después de haber escuchado la verdad, tú estás en el valle de la decisión. You must choose this day. Tienes que escoger este día. Are you going to serve the Lord, ¿Vas a servirle al Señor or are you going to reject him? o lo vas a rechazar? Say, well, Pastor, I haven't really rejected Jesus. I just want to do my own thing. Bueno, pastor, yo en realidad no rechacé a Jesús, yo solo quiero hacer mis propias cosas. Well, it sounds pretty good, Suena bien, but really the way God sees it, if you haven't chosen him, you've already rejected him. pero como Dios lo ve, es, si no lo has escogido a Él, ya lo rechazaste. I'm going to run through a whole list of verses. We're going to do this pretty quickly. Y voy a pasar por un sinnúmero de versos rápidamente. Again, if you're taking notes, that's great, but if you want the notes from this, you can get them through our website, or I think they're also attached or will be attached to the YouTube videos. Si está tomando notas, fabuloso, pero recuerde que las notas también están incluidas con la predicación que va a estar en nuestra página. Remember what I said earlier. Recuerde lo que dije anteriormente. Discipleship is a series of decisions. Discipulado es una serie de decisiones. Notice what happened in the very beginning when Jesus called his disciples. Y noten lo que sucede en el mismo principio cuando Jesús escoge a sus discípulos. Matthew 4, verse 19. Mateo 4, verso 19. Come, follow me, Jesus said, and I will make you fishers of men. Y les dijo, venid en pos de mí, yo os haré pescadores de hombres. It doesn't use the word, but what's involved here? No utiliza la palabra, pero ¿qué está envuelto aquí? A choice, Una decisión, a decision. una decisión. There were some that we read about in the Gospels that Jesus called, but they said, no, I don't want that. Y hay algunos que vamos a leer a los cuales Jesús llamó, pero decidieron que no. Peter, James, John, and the other disciples, they said, yes, I will follow you. Pedro, Juan, Jacobo y los otros discípulos dijeron, sí, te vamos a seguir. Look in John 21. Miren Juan 21. This is after Jesus has gone to the cross and resurrected. Esto es después de Jesús haber ido a la cruz y resucitado. And Jesus is talking to Peter there at the fireside. Y Jesús está hablando con Pedro cerca del fuego que había encendido. And Peter said something about John. Y Pedro dijo algo acerca de Juan. And Jesus answers Peter. Y Jesús le contesta a Pedro, If I want John to remain alive until I return, what is that to you? You must follow me. verse 22, I take. Yeah. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Tú sígueme. At the beginning and the end of his ministry, Jesus is still saying the same thing to these guys. Desde el principio hasta el final de su ministerio, Jesús continuó diciendo lo mismo a estas personas. You must take up your cross daily. You must choose to follow me daily. It's not just a one-time thing.
Tú tienes que tomar tu cruz diariamente, tú tienes que escoger seguirme diariamente, no es algo que tú solamente hagas una vez. Discipleship is a series of even many decisions each day. El discipulado es una serie de decisiones, muchas veces varias decisiones en un mismo día. Lord, I choose you. Señor, te escojo a ti. And if you come to a place where you're really struggling with a choice you know God wants you to make, Y si tú llegas al punto que estás luchando con una serie de decisiones que Dios quiere que tú tomes, pray like Jesus prayed. ora según lo hizo Jesús. Lord, not my will, but your will be done. Señor, no mi voluntad, pero que se haga tu voluntad. Something I have prayed hundreds and hundreds of times from Philippians chapter 2. Y algo que yo he orado cientos de veces en Filipenses capítulo 2. Says God works in us both to will and to do of his good pleasure. Dice que Dios obra en nosotros el querer como el hacer en su buena voluntad. So we can pray, Lord, De modo que podamos orar, Señor, I don't really want to do your will here. yo no quiero, I en don't realidad want no to. quiero, en realidad no quiero hacer tu voluntad I aquí. know what you're telling me to do, but I don't really want to do it. Yo sé lo que tú me estás diciendo que haga, pero en realidad no lo quiero hacer. But work in me, Pero obra en mí. both to will and then to do your good pleasure. El querer como el hacer tu buena voluntad. God can change our hearts. Dios puede cambiar nuestro corazón. He can make us willing where maybe we weren't willing before. Él puede hacer que deseemos cuando antes no lo queríamos. Bible says in the day of his power, the people will be made willing. Uh, ay, En el día de su poder, en el día de su poder, la gente va, he will make us willing. ok, nos va a hacer escoger en el día de su poder. Now, he's not going to make you do something you don't want to do. Él no va a hacer, no te va a forzar a que hagas algo que tú no quieres hacer, But if you want God to work in your heart, he can change your heart. pero si tú quieres que Dios obre en tu corazón, Él puede cambiarlo. I pray all the time, Lord, change my heart. Yo oro en todo momento, Señor, cambia mi corazón. Create in me a clean heart, renew a right spirit within me. Crea en mí un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. I don't want to make bad choices, bad decisions. No quiero tomar malas decisiones, malas elecciones. Now, I wrote a whole book on two roads. Yo escribí un libro entero sobre el tema Dos Caminos, It's based on the words of Jesus. basado en las palabras de Jesús. I didn't make it up, it's his word. Yo no me inventé esto, son sus palabras. There are two roads. Hay dos caminos. One is very narrow, one is very broad. Uno es muy estrecho, el otro es muy ancho. One is not at all popular, Uno no es popular, the other is very popular. el otro es muy popular. Here's the problem. Aquí está el problema. The choice is ours. La elección, la decisión es nuestra. Which road are we going to take? ¿Qué camino vamos a tomar? Look in Luke 13, Miren Lucas 13, verses 23 to 24. versos 23 y 24. Someone asked Jesus, Lord, are only a few people going to be saved? He said to them, make every effort to enter through the narrow door, because many, I tell you, will try to enter and will not be able to. Y le dijo uno, Señor, ¿son pocos los que serán salvos? Y él les dijo, porfiad a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Go also to Matthew chapter 7 Vaya a Mateo capítulo 7, and verses 13 and 14. los versos 13 y 14. Enter through the narrow gate, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. This is something we choose. Esto es algo que nosotros escogemos. Whatever road you're on today,
You may not realize it, but you chose it. En cualquier camino que tú te encuentres hoy, aunque no te hayas dado cuenta, tú lo has escogido. And if you're on the wrong road, Y si estás en el camino incorrecto, we would urge you, get off y it. te exhortamos a que salgas de él. Get onto the right road. Y entra al camino correcto, Even though it's not the popular way. aunque no sea popular. It's not the way all your friends, everybody in the world is going. No es la manera en que tus amigos y la mayoría del mundo van. But God gives us the will to choose. Pero Dios nos dio a nosotros la voluntad de escoger. Go a little further down in Matthew 7, Un poco más adelante, en Mateo 7, Matthew 7, verse 21. verso 21. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of my Father who is in heaven. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. It doesn't mention the word, but it's implied these are people who chose. No dice la palabra, pero está implicada aquí. Estos fueron personas que escogieron. They chose to do it God's way. Ellos decidieron hacerlo a la manera de Dios. They chose the will of the Father over their own will. Escogieron la voluntad del Padre por encima de su propia voluntad. The same way Jesus did in the garden. Del mismo modo que Jesús lo hizo en el huerto de Getsemaní. Lord, I don't want to drink this cup. Señor, pasa de mí esta copa. If it's possible, let it pass. I don't want it. No quiero beberla. Si es posible, pásala de mí. Nevertheless, Más aún así, not my will, but yours be done. no mi voluntad, sino la tuya. Thank God Jesus made the right choice there in the Garden of Gethsemane. Y gracias a Dios que Jesús tomó la decisión correcta allí en el huerto de Getsemaní. Otherwise, none of us would be here. De otro modo, ninguno de nosotros estuviera aquí hoy. There'd be no salvation, there'd be no church, there'd be no goodness whatsoever. No habría salvación, no habría iglesia, no habría bondad absoluta. 1 John chapter 2. Primera de Juan, capítulo 2. All of these verses are calling us to make a decision. Todos estos versos nos hacen un llamado a tomar una decisión. 1 John 2, 15 to 17. Primera de Juan, capítulo 2, 15 al 17. Yeah. Now, who doesn't like to kind of feel like you're part of the in crowd, you're part of the popular group? ¿Y quién no le gusta sentirse que eres parte del grupo, parte de ese mover? Yeah, I mean, my hair looks like everybody else's hair, my clothes look like everybody else's clothes. I'm conforming to what everybody else is doing. Mi cabello luce como el resto de la gente, mi modo de vestir, estoy conforme con el resto de los demás. Problem with that is if you're conforming to the wrong way. El problema con esto es si estás conformándote en el camino incorrecto. Bible urges us, don't conform to this world. La Biblia nos urge a que no nos conformemos a este mundo. Or here in 1 John, O aquí en Primera de Juan, verses 15 to 17, versos del 15 al 17. do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For everything in the world, the cravings of sinful man, the lust of his eyes, and the boasting of what he has and does, it comes not from the Father, but from the world. The world and its desires pass away, but the man who does the will of God lives forever. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y su concupiscencia, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. It's easy to love the world. Es fácil amar al mundo. It's easy to go with the crowd. Es fácil seguir las masas. Hey, man, everybody's doing it.
Todo el mundo lo está haciendo. That's easy. Eso es fácil. You know, dead fish will easily float downstream. El, eh, el pescado muerto con gran facilidad fluye corriente abajo. It's only the strong living fish like the salmon that can swim upstream against the current and jump over the waterfalls. Es solo el pez que está vivo, que es fuerte, que puede nadar contra la corriente y saltar a través de la cascada. Choose Jesus. Escoge a Jesús. Choose the narrow road. Escoge el camino angosto. And I'm not saying it isn't important. Maybe you made a decision 50 years ago, but make it again tonight. Y no digo que no sea importante, quizás tomaste la decisión hace años atrás, pero tómala esta noche. I'm rejecting this world. I want the kingdom of God. Yo rechazo este mundo, yo quiero el reino de Dios. I'm not going to do things my way. I want God's way. I want God's will. I want God's word to guide me. Yo no quiero hacer las cosas a mi manera, yo quiero hacer las cosas a la manera de Dios, yo quiero que la palabra de Dios me guíe. Now we're almost done, Estamos ya casi concluyendo. but I want to finish talking more in general now about what is a valley. Y quiero finalizar hablando más en términos generales de lo que es un valle. We have to choose the valley. Tenemos que escoger el valle. Valley speaks of lowliness and humility. Un valle habla de quebrantamiento y humildad. Yeah. Again, nobody in the world wants that. They want to be on the mountaintop. They want to be top dog. They want to be rich and famous and all this stuff. Y nadie en el mundo desea el valle, sino que todo el mundo quiere estar en el tope de de la montaña, ser el que está en control, ser rico, tener el poder, etc. God's not going to make you and me humble. Dios no nos va a hacer a ti y a mí humildes. We have to humble ourselves. Tenemos que humillarnos nosotros mismos. We have to choose humility. Tenemos que escoger la humildad. Look in Luke chapter 14 again, Miren Lucas 14 nuevamente, verses 7 to 11. versos 7 al 11. Uh-huh. When Jesus noticed how the guests picked the places of honor at the table, he told them this parable. When someone invites you to a wedding feast, do not take the place of honor, for a person more distinguished than you may have been invited. If so, the host who invited both of you will come and say to you, give this man your seat. Then, humiliated, you will have to take the least important place. But when you are invited, take the lowest place, so that when your host comes, he will say to you, friend, move up to a better place. Then you will be honored in the presence of all your fellow guests. For everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. Y observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, relató una parábola a los convidados, diciéndoles, cuando seas convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y el que te convidó a ti y a él venga y te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a tomar el último lugar. Mas cuando seas convidado, ve y siéntate en el postrer lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que juntamente se sientan a la mesa. In verse 9, the Spanish says vergüenza. He was ashamed. En el verso 9, la versión en español dice vergüenza, que estaba avergonzado. But I like the New International Version. It uses the word humiliated. Me gusta la nueva versión internacional que dice humillado. Notice humiliation is not the same thing as humility. Noten que humillación no es lo mismo que humildad. He was actually proud, Esta persona era de hecho orgullosa and God had to shame him. God had to humiliate him. y Dios tuvo que avergonzarlo, humillarlo. But what Jesus is calling us to do is choose to be humble. Pero lo que Jesús nos está llamando a hacer es escoger ser humildes.
Choose the lowest place Escoge el lugar más bajo and let God exalt you. y deja que Dios te exalte. Look in 1 Corinthians 1. Miren Primera de Corintios 1. Give me 2 more minutes and we're done. Deme 2 minutos y concluimos. 1 Corinthians 1, verses 27 to 29. Primera de Corintios 1, versos 27 al 29. I've taught and preached on this. I love these verses. Yo he enseñado y predicado sobre esto, me encantan estos These versos. are the kinds of people God likes to choose. Este es el tipo de persona que a Dios le gusta escoger. God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. He chose the lowly things of this world and the despised things and the things that are not to nullify the things that are, so that no one may boast before him. Antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Foolish, Lo necio del mundo, weak, lo débil, lowly, lo vil, despised, menospreciado, and things that are not. y cosas que no son. I taught on this a while ago and called this the fivefold ministry. The five what ministry? Fivefold ministry. Enseñé esto un tiempo atrás y lo llamé el ministerio de las 5 caídas. Oh, Pastor, I'm called to be an apostle. Oh, pastor, yo soy llamado a ser apóstol. I'm going to be a prophet. Voy a ser profeta. Paul says these are the ones God wants: Pablo dice, los que Dios quiere son estos: the foolish, lo necio, the weak, lo débil, the lowly, lo vil, the despised. lo menospreciado. My favorite one is the last group: Y el favorito mío es el último grupo. things that are not, Cosas que no son. nobodies. Los don nadies. If you feel like a nobody, Si usted se siente como un don nadie, you're in a good place. usted está en un lugar bueno. You're in the right club. Usted está en el club correcto. God loves to choose nobodies and make something out of them. Y Dios le encanta escoger don nadies y hacer algo de ellos. But he'll get all the glory and no one will boast before him Pero Él se lleva toda la gloria y nadie se jacta ante Él. and go around saying, "Oh, I know why I'm an apostle. God chose me because I'm good looking or I'm smart." Ah, yo sé por qué yo soy apóstol. Dios me escogió porque yo tengo buena apariencia o porque soy inteligente. If you don't humble yourself, your days are numbered, my friend. Si tú no te humillas a ti mismo, tus días están contados, amigo mío. 1 Peter 5, verses 5 and 6. Primera de Pedro 5, 1 Peter 5. Yes. Primera de Pedro 5, versos del 5 al 6. Yes, young men, in the same way, be submissive to those who are older. All of you, clothe yourselves with humility toward one another, because God opposes the proud, but gives grace to the humble. Humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, that he may lift you up in due time. Igualmente, jóvenes, sujetaos a los ancianos, y todos sujetaos unos a otros, y vestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Notice in verse 6, it's a choice you and I make. Noten el verso 6, es una decisión que tú y yo tomamos. Don't wait for God to humble you, humble yourself. No espera que Dios lo humille, sino que usted sea humilde, escoja ser Because humilde. when God humbles you, he will humiliate you. Porque cuando Dios lo humilla a usted, lo va a avergonzar. You'll be ashamed because of your pride. Tú vas a estar avergonzado por causa de tu orgullo. We've all experienced that. Y todos nosotros lo hemos experimentado. But choose humility. Escoge la humildad. Now, what have we learned these last 4 weeks? Así que, ¿qué hemos aprendido estas pasadas 4 semanas? God himself wanted to declare, I'm
not just the God of the hills, I'm also the God of the valleys. Dios mismo declara de sí que no es solo Dios de los montes, sino también de los valles. The promised land has both hills and valleys. La tierra prometida tiene ambos, montañas, montes y valles. The Christian life is going to have all kinds of different seasons, La vida cristiana va a tener todo tipo de temporadas, sometimes mountaintops, sometimes valleys, a veces tope de montañas, a veces valles, sometimes abundance, sometimes nothing. a veces abundancia, a veces escasez. But through it all, God never changes. Pero a través de todo esto, Dios nunca cambia. He says, I am the Lord, I do not change. Él dice, yo soy el Señor, yo no cambio. So we looked at a number of valleys in the Bible that are actually given names. Y vimos un sinnúmero de valles en la Biblia que se les dio nombres. I think you've seen with me that those names are significant, Y creo que usted ha visto conmigo que estos nombres son significativos. and they often represent spiritual valleys or spiritual places we will find ourselves as we follow Jesus. Y a menudo representan lugares o valles espirituales en los que nos vamos a encontrar según seguimos a Jesús. Places of abundance, Lugares de abundancia, places of trouble, lugares de turbación, places of revelation and vision, lugares de revelación y visión, places of death, lugares de muerte, places of perseverance and Lu- victory, lugares de perseverancia y victoria, and a place or many places of decision. o un lugar o muchos lugares de la decisión. This last valley is probably the most important. Este último valle es probablemente el más importante. Be very careful about your choices. Tenga mucho cuidado con sus decisiones. If you haven't done so, choose to follow Jesus. Make him Lord and Savior of your life. Si usted no ha tomado una decisión aún, tome la decisión de seguir a Jesús. Hágalo Señor de su vida. Once you've made that decision every day, keep choosing to follow him, to trust him, to serve him. Una vez usted toma esa decisión, diariamente escoja servirle, seguirle, escogerlo a Él. Let me finish with a very somber word. Y déjeme concluir con una palabra muy sombría. Yes. Decisions and choices that we make. Las decisiones y las elecciones que hacemos. I'm not talking about what somebody else forced on you. Your decisions and your choices. No estoy hablando de cosas que otra persona ha forzado sobre ustedes. Estoy hablando de las decisiones y elecciones suyas. They determine our eternal destiny. Determinan nuestro destino eterno. It's very serious. Esto es muy serio. Every little decision that I make today, tomorrow, and the next day, it all is adding up. Cada pequeña decisión que yo tome hoy, mañana y pasado se suman. And remember, true discipleship consists of that whole series of lifetime decisions that you and I make. Y recuerden que el verdadero discipulado consiste en toda esta gama de decisiones a través de nuestra vida que tomamos. May God give us willing hearts. Que Dios nos dé corazones dispuestos, May He help us every day que nos ayude diariamente, to humbly surrender to Him, que con humildad nos rindamos a Él, choose to humble ourselves, que escojamos humillarnos nosotros mismos and choose God's will over our own. y que escojamos la voluntad de Dios sobre la nuestra. Pastor Tom, would you pray for us tonight as we close? Pastor, según cerramos, voy a ir a orar por nosotros. Yes. Heavenly Father, we just come to you on our knees. Padre Celestial, venimos ante ti en rodillas. You're speaking to our hearts. Tú hablas a nuestros corazones. These teachings has revealed how great you are in the mountains, but how great you are in the valleys. Estas enseñanzas nos han revelado cuán grande eres tú en las montañas y también en los valles. But Lord, we're in the last days. Pero Señor, estamos en los últimos días These are getting to be very perilous days. y son días peligrosos. Many
false prophets, many false teachings, many false doctrines. Muchos profetas, enseñanzas y doctrinas falsas, But we know your love for us is so great. pero sabemos que tu amor por nosotros es grande. I feel, Lord, that you're throwing us a lifeline. Y, Señor, lánzanos una línea de rescate. And in all these problems and all these troubles, Lord, you're saying, choose my lifeline. Y que a través de todos estos problemas y circunstancias tú nos dices, escoge mi línea de salvación. I believe there are people here tonight that Y yo creo, know that they're just not the disciple that God wants them to be. y tal vez haya personas aquí que saben que no son los discípulos que tú quieres que sean. Grab his lifeline. Agárrate de esa línea de salvación, te digo. Choose tonight, Lord. Help us choose tonight to follow you with all of our heart, with all of our soul, with all of our mind. Ayúdanos, Señor, a escoger esta noche, seguirte de todo corazón, con todas nuestras fuerzas. Lord, we thank you for your mercy, your goodness. Señor, te damos gracias por tu misericordia y tu bondad. Come quickly, Lord. Ven pronto, Señor. Thank you for blessing us and keeping us through these times. Gracias por bendecirnos y guardarnos en estos tiempos. And whatever our future this, Lord, shall be, Lord, we know we want it to be with you. Y Señor, lo que nos espere en el futuro, sabemos que lo que deseamos es estar contigo. Amen and amen. Amén y amén. You know, I felt that the Lord was just trying to speak to his church. Y yo sentí que el Señor estaba hablándole a su iglesia. The 7 churches in Revelation, he threw a lifeline. A las 7 iglesias del libro de Apocalipsis, agarren su línea de Yeah, salvación. he was calling them to overcome. Come on, I want you to overcome. I want victory in your life, like Pastor Wayne's been sharing. Y a las 7 iglesias él les hizo un llamado a que escogieran la vida, que vinieran a salvación, I'll turn your troubles into hope. para tornar tus problemas en esperanza. Amen. Well, God bless you Amén. all. We love you. Dios les bendiga Share a these todos. messages with many people to Les, help am- them. les amamos. Comparte estos mensajes con muchas personas para que sean bendecidas.